izquierdo es más frío que el lado derecho. Solamente si es que les incomoda quizás el frío, pueden ir al lado derecho. Si aún así les incomoda el frío, vengan con su chompa, su poncho ya. Pero esperamos que la temperatura esté óptima. Sabemos que no todos van a estar contentos nunca al mismo tiempo, pero es parte de la vida. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Están agradecidos al Señor? Amén. Amén. Saludamos a todos los que hoy nos visitan. Hoy día se implementó para las personas que llegaron tarde el mantenerse afuera antes para no entrar, por dos razones. En primer lugar, porque en realidad ya no hay lugar con los niños y adolescentes dentro del templo para que entren más personas después de las 11:30. Así que las personas que lleguen, los hermanos que lleguen después de las 11:30, les vamos a pedir gentilmente que se mantengan afuera, alabando al Señor allá afuera y meditando para que la próxima vengan más temprano, exhortándose uno al otro. Si se encuentran con otro tardón también, háblenle, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Querías ver el resumen del noticiero? No lo sé, ¿no? Los hombres organizan sus pichangas ahora mientras no hay grupos pequeños, están organizando sus pichangas los martes, ¿no? Y me gustaría, no lo pude coordinar, pero que vean los chats de ese grupo. La diligencia, la puntualidad. Ya estoy llegando, cuenten conmigo. Si uno leyera eso y pensaran que están hablando del culto dominical, uno diría, hay un avivamiento en Nuevas Fuerzas. Es la visitación de Dios. Por favor, cuenten conmigo. Estoy yendo con mi hijo, estoy yendo con mis dos hijos, estoy yendo con... O sea, de verdad que súper organizados, diligentes, ¿no? Toman fotos, estoy a una cuadra, ¿no? Imagínense eso pasar en la iglesia, ¿no? Para venir a la iglesia. No, estoy a una cuadra, cuenten conmigo, no empiecen sin mí, ¿no? Así que nada, solamente les animo de verdad a que podamos ser diligentes con las cosas que quizás son un poquito más relevantes que una pichanga. Ya, eso era todo respecto a la introducción. Bueno, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Tengo una palabra que quiero compartir que posiblemente Dios mediante se va a abrir en 3 partes. Y el título que estoy sugiriendo es el siguiente, es 3 enemigos con los que no podemos o no debemos hacer las paces. 3 enemigos con los que no debemos hacer las paces. Y el primero de esos enemigos que quiero comentar hoy es el pecado, ¿no? Creo que es muy fácil, esta es una de las lecciones introductorias de lo que es cómo caminar en integridad, cómo caminar correctamente, pero la palabra nos enseña sobre esto y desde antes de Hebreos, tengan ahí a la mano Hebreos, quiero compartir un versículo que me vino ahora en la mañanita mientras estábamos ya alabando, y es lo que dice Éxodo capítulo 34, lo voy a leer porque es parte de los mandamientos que Dios le da a su pueblo. Éxodo capítulo 34, versículo 12. Lo leo, dice la palabra del Señor. Éxodo 34, 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. He leído Éxodo 34, 12. Algunos dirán, pero bueno, pastor, ese es el Antiguo Testamento, vivimos en un mundo integrado, global, en donde ya no hay buenos ni malos. Créeme, querido hermano, que sí los hay. Y que el mundo sigue siendo lo que siempre fue. El mundo no ha cambiado respecto a su espíritu, al deseo que tiene de contaminar a un hijo de Dios. Eso no ha cambiado. Quizás se ha maquillado, pero al final, como decía un amigo, es el mismo chino, pero con una trenza diferente. Ese es el mundo. Y por lo tanto, si eso es verdad, quiere decir que la ley de Dios sigue siendo la misma. Cuídate de no hacer pacto, de no hacer alianza. Cuídate de no desear lo mismo que ellos desean. Cuídate de no hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué?
porque dice acá que ellos eventualmente va a ser un tropezadero. Y esto es importante porque no dice que a la primera, ¿no? Sino que da a entender que con el tiempo ellos no, si tú haces lo que ellos hacen, ellos no van a terminar siendo cristianos, sino tú vas a terminar siendo mundano. Así es la verdad. Dice, ellos van a terminar siendo tropezaderos. Todos nosotros estamos expuestos a diario al mundo. Nosotros estamos expuestos a diario al pecado, constantemente. Influencias, amigos, relaciones, amistades, negocios, programas de televisión, redes sociales. Constantemente nos bombardean con el mundo. Esto es algo natural. No es correcto que nosotros cedamos y por eso la advertencia de la palabra es clara. No hagas alianza. Somos del cielo, somos de Dios, pero vivimos en un mundo que está contaminado. Mientras tengamos eso claro, vamos a tener clara la primera parte. Y la primera parte es que no debemos hacer alianza con el mundo. Que no podemos hacer lo que ellos hacen. Ahora sí me acompañan Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Porque lo primero que quiero mencionar respecto a no hacer las paces es con el pecado. Hay otras cosas con las que no debemos hacer las paces, pero esta es el pecado. Dice así, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo rápidamente, después vamos a desarrollar otros temas y luego volvemos a Hebreos. Dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande, Hebreos 12, versículos 1 y 2, ¿no? Tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es? Esta semana he tenido algunas conversaciones muy buenas con diversos hombres que pasan pruebas, ¿no? O sea, es mentira si un hombre te dice, no, yo no tengo ninguna prueba, no tengo ningún problema, mi vida es excelente, no hay tentaciones, no existen, no, o sea, el hombre que te dice que no tiene tentaciones es un mentiroso, o sea, ya cayó en una tentación que es la mentira, no existe eso, ¿no? Entiendo, por consiguiente, que como somos hechos del mismo barro, la mujer también, ¿no? Así que cuando me refiero a hombre, me refiero a la generalidad del ser humano. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, lo que estamos viendo aquí es que, de hecho, el Señor nos está dando a través del escritor de los Hebreos la clave para poder tener victoria. Esta semana he hablado, repito, con algunos hermanos que me han expresado las luchas que tienen, ¿no? Respecto a esto, a lo otro. Y una de las primeras preguntas que yo siempre hago es, no cómo terminaste, sino cómo empezaste, ¿no? O sea, no me interesa mucho que me digan, no, sí, terminé tirado en la calle, inconsciente, todo robado, sin ropa. O sea, obviamente, eso ya es el final, ¿no? Me estás hablando del último capítulo de tu día. Pero yo quiero saber qué pasó en el primer capítulo, qué fue lo que te llevó a ese último capítulo, porque en realidad la palabra nos dice esto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se alejó, ¿qué es lo que Dios le dice? Mira de dónde has caído. No dice, mira a dónde has caído, sino de dónde. Porque si podemos entender cuál fue el origen de nuestro desvío, vamos a poder estar mucho más alertas para no desviarnos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Y cómo llegué a esto? Ah, por esto. ¿Y cómo llegué a esto? Ah, por esto. ¿Y cómo llegué a esto? Ah, por esto. Y casi siempre, por no decir siempre, la raíz siempre es un descuido en nuestra comunión con Dios. La raíz siempre va a ser una negligencia respecto a las cosas de Dios, porque ponemos por encima de las cosas de Dios las cosas de este mundo. Inconscientemente. Y cuando digo las cosas de este mundo, no es que de pronto una mañana, un domingo en la mañana, de un momento a otro nos levantamos y decimos, he decidido no congregar y en lugar de congregar voy a irme a, no sé, a Las Vegas, ¿no? O voy a irme a un club nocturno. O sea, nadie dice eso de un momento a otro. No sucede así, sino que tomamos la decisión de relajarnos en nuestra comunión con Dios. Y eso genera un poquito más de relajación y un poquito más, y el pecado que trabaja 24/7, y el mundo que trabaja 24/7, y el diablo que trabaja 24/7, siempre van a estar acechándonos, buscando ese momento, como decimos comúnmente, nuestro cuarto de hora, en donde podamos ser más vulnerables y podamos ser más rápidamente presa de él.
Quiero ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver, dos personas en la palabra. El primero es Lot. Lot, dice la palabra Génesis capítulo 13, quiero que me acompañen ahí, por favor. Después vamos a desarrollar Hebreos. Pero Lot es un ejemplo interesante. Lot era el sobrino de Abraham. De hecho, por ausencia de su padre, de alguna forma Abraham como que toma cierta paternidad sobre él, un padrinazgo como un padre. Y en algún momento todos conocemos la historia que dice que el ganado de Abraham era grande, el ganado de Lot también. Los pastores entre ellos pelearon y dijeron vamos a separarnos mejor cada uno por su lado para que ya no hayan estas fricciones, no hayan estos problemas, ¿se acuerdan? Y ahí es donde empieza, y por eso digo, siempre tienes que preguntarte dónde empezó el desvío, no dónde acabaste. Porque todos sabemos que siempre vamos a acabar mal, ¿no? Es más, conversar de cómo acabamos es vergonzoso, pero conversar de cómo inició nuestro desvío es valioso. Es importante que tú y yo entendamos cuál fue ese punto de quiebre, dónde empieza el desvío. Porque conforme va pasando el tiempo, la distancia de ese camino desviado al camino correcto se hace mayor y mayor y mayor, y por lo tanto tenemos que aprender de dónde es que nosotros hemos salido, en qué momento. Y vuelvo y repito, insisto en esto, siempre va a ser algo que tiene que ver con un descuido en nuestra comunión con Dios. Manifestado de muchas formas, ¿no? O sea, no lo mitifiquemos tampoco, no pensemos que la comunión con Dios es algo tan impalpable que es místico. No, comunión con Dios se refleja en congregar, comunión con Dios se refleja en ser bueno con el prójimo, comunión con Dios se refleja en ser cortés con tu esposa, con tu esposo, en orar por tus hijos. Comunión con Dios se manifiesta de muchas formas prácticas, ¿no? Y repito, un buen termómetro de nuestra comunión con Dios definitivamente es congregarnos. Ahora, dice Génesis 13:11 en adelante. Génesis capítulo 13 y versículo 11. Entonces dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Quiero que noten estos 3 versículos porque yo creo que aquí empezó el pequeño, casi imperceptible desvío de Lot. Porque dice la palabra que él escogió la llanura. Ya todos conocemos esta historia, la hemos aprendido, la hemos aplicado. Hasta podríamos decir, ¿qué hay de malo con escoger? O sea, si tú vas a hacer un negocio, vas a conseguir el proveedor más económico para que puedas tener un mayor margen de ganancia, por ejemplo, ¿no? No hay un pecado en eso. No hay un pecado en propiamente que Lot quizás haya dicho, bueno, este lugar es más lindo, es más hermoso. Quizás él debió haber investigado más respecto a cuáles eran los vecinos cercanos, con lo cual no investigó, no preguntó. Quizás él dijo, lo fácil es mejor, es más bonito y se me va a hacer más fácil la vida. El hecho es que Lot escogió la llanura. Lot escogió aquello que era fácil, bonito, ¿no? Por si acaso no toquen los vidrios, es importante porque están recién instalados. Les pedimos por favor. Sí, no sé si se han movido, avisen a los sugieres. ¿Sí? Ya, a ver, no sé qué hermanos, alguien, quizás Cristian o alguien de los chicos puede solucionar este tema en el fondo. Alguien que esté acá adentro también. Si se te cae un vidrio en la cabeza, no te preocupes, alguien va a orar por ti y vas a estar bien. Bueno, no nos distraigamos, eso se va a solucionar. Bueno, entonces, yo creo que hubo múltiples ocasiones en la vida de Lot, porque sí, él quizás escogió algo malo, ¿no? Quizás dijo, bueno, voy a escoger esto que es bonito, es cómodo, me acomoda, me gusta, me agrada. No consultó con Dios, ni siquiera con su tío, ni siquiera le dijo, oye, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu consejo? Muchas veces nosotros tomamos decisiones completamente sin consultar a nadie, mucho menos con Dios, y después nos damos cuenta de las consecuencias. Yo creo que hubo múltiples ocasiones, porque el versículo 12, quiero que noten otra vez ahí, las últimas 7 palabras dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo.
Ya, este es un tiempo pretérito imperfecto continuo, eso es lo que estuve averiguando ahora. El punto es fue poniendo, no dice puso. O sea, no es que puso una tienda y apareció en Sodoma, ¿no? Sino que dice fue poniendo, ¿no? Repito que no siempre nosotros decidimos de un momento a otro lo malo, sino que es lento, sutil, pausado y poco a poco terminamos donde no queremos terminar. Y nos despertamos en un lugar donde decimos, ¿qué hago acá? O sea, este no era el lugar. Si yo hubiera decidido en un momento a otro, un día, salgo de la iglesia y digo, decido vivir así, no lo habría decidido. El problema es que no es una decisión radical súbita, sino que es algo continuo. Fue poniendo sus tiendas, poco a poco. El título de lo que estamos hablando hoy es que no debemos hacer las paces con el pecado. El pecado es un enemigo con el que nunca se podrá celebrar un pacto de no agresión. A veces nosotros creemos, y eso vamos a verlo luego, que yo tengo controlado ese asunto a mí no me afecta, ¿no? Ese asunto a mí no me afecta. ¿Y sabes qué? Eso es falso, nada más falso que eso. Sí, ese asunto sí te afecta. No puedes decir, no, que para mí no hay ningún problema. No, claro que hay un problema. Fue poniendo, dice, ¿no? Y de hecho la Biblia incluso menciona que Lot, que era un hijo de Dios, tenía un problema, y es que su alma se afligía con la conducta de la gente de Sodoma. Tenemos que entender que el pueblo de Sodoma, ¿saben quiénes habitaban ahí? Los sodomitas, ¿no? Todos sabemos que es un sodomita, ¿no? No tenemos que ser muy explícitos en eso. El punto es que la palabra dice que Lot se afligía, ¿no? Se sentía triste, le dolía, le ofendía, pero no hacía nada. Y esa es la pregunta que yo tengo para todos ustedes, para mí. O sea, hay cosas que hacemos, que participamos, que oímos, que afligen nuestro espíritu, pero no hacemos nada. Dejamos que lo haga. Y luego nos preguntamos, ¿cómo es que terminé así? ¿Cómo es que terminé acá? Este es un llamado para evaluar no tanto los pecados que cometemos, sino para evaluar nuestra comunión con Dios. Para que sea una luz ámbar de advertencia de que tengas mucho cuidado con hacer las paces con el pecado. Sí se puede hacer las paces con el pecado en teoría, pero no es que el pecado dice ya no te voy a molestar, sino que eres tú el que dice voy a convivir contigo y ya no me voy a quejar, ya no me va a doler. Porque puede llegar un momento en donde tú digas, ¿sabes qué? Ya, lo dejamos así. Ya no voy a seguir quejándome, no voy a seguir incomodándome, voy a seguir conviviendo con esto. Entonces, allá atrás hay una persona que está tocando el vidrio, no sé este jovencito quién es. Que pase o calle para siempre, como dicen. Gracias. Es que se me pasó poner un cartel afuera también que diga no tocar. Hay gente que no puede leer al revés. Ya. Ya vamos a estar la próxima semana mejor. De hecho, la Biblia dice que Lot afligía su alma, ¿no? Con la conducta de ellos. Pero no hacía nada al respecto. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Que saben que están haciendo algo que no deben hacer, les incomoda, están escuchando conversaciones corrompidas, están escuchando chistes que no deben oír, están viendo imágenes que no deben ver. Y esto les aflige, obviamente. Les aflige. O sea, si no te aflige, no eres cristiano. Si no te duele, no eres un hijo de Dios. O sea, más bien que te duele es una buena señal. Pero la segunda buena señal es ¿qué hago al respecto? ¿Cómo manejo yo esto que aflige mi alma? ¿Cómo manejo yo esto que Hebreos dice, el pecado que nos acecha? En otras palabras, en otras versiones dice, el pecado que constantemente está acechándonos. O sea, esto es constante. No existe un horario de trabajo para los demonios. No existe un horario de trabajo para la maldad. No existe un horario de trabajo para el mundo. Ellos trabajan todos los días, todo el día, todos los días del año, a toda hora. Que tú creas que contigo no funciona, que tú te las sabes todas, eso es tu problema. Te estás engañando a ti mismo. Que tú digas, yo lo tengo controlado, te estás engañando a ti mismo. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Es una mentira. No hagas las paces con el pecado.
Quiero tomar otro ejemplo rápidamente. Sansón. No voy a mencionar la palabra porque todos conocemos la historia de Sansón. Sansón tenía una debilidad con las mujeres. Aparentemente él desde su juventud se confió un poco, bastante en realidad, de cierta posición que tenía él como un integrante del pueblo de Dios. Se sentía cómodo respecto a su don, su talento, porque tenía un don que Dios le había dado, la fuerza, sí. Pero la palabra dice que hacía frecuentes visitas a un pueblo llamado Timnat de los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios, que era un pueblo que la Biblia ya había mencionado antes que el pueblo de Dios no podía hacer alianza con ellos, ¿no? Aún así, Sansón iba y visitaba a una señorita, a otra señorita, volvía. El papá le decía no, pero él volvía constantemente. Le jugaron muy mal, se casó, le entregaron la mujer a otro hombre, volvió, se molestó. Y de ahí, de Guatemala a Guatepeor, terminó en los brazos de Dalila. Todos conocemos esta historia. Pero repito, Sansón hacía frecuentes visitas a pueblos paganos. Mi pregunta es, ¿en qué momento él entendió que esto estuvo mal? ¿En qué momento es que él se dio cuenta, oye, estoy haciendo las paces con el pecado? De verdad, estoy haciendo las paces con mi enemigo. Estoy durmiendo con un cocodrilo. ¿No? De verdad. ¿En qué momento? O sea, estoy jugando una ruleta rusa. Estoy inyectándome inyecciones con enfermedades y son 9 placebos y una es una enfermedad mortal. Pero es suerte, pues es al azar, me la juego. ¿En qué momento es que Sansón pudo haber recapacitado? Quizás no se dio cuenta. Quizás en un momento inicial le dijo, bueno, soy fuerte. Y de hecho, la palabra nos enseña que cuando a él le cortaron el cabello, que era la señal de su consagración y por lo tanto la fuente de su poder, el poder de Dios, él dijo una cosa, él dijo, saldré igual que siempre, porque esto lo he manejado bien, nunca me pasó nada. Siempre mi cristianismo, mi don, mi talento ha sido más fuerte que el pecado. Por lo tanto, saldré como siempre salí, pero ese fue su día de muerte. Ese fue su día de encarcelamiento, ese fue su día de condenación. ¿Cuántas veces tú has dicho eso? Esto yo lo manejo, esto yo ya sé cómo funciona. Yo he vivido tanto, y he escuchado gente que dice, yo he vivido tanto en el mundo que a mí el mundo no me la hace. Nunca habrás vivido en el mundo lo suficiente como para que el mundo no te la haga. Nunca habrás vivido lo suficiente en los negocios como para que nunca puedas ser estafado. Al mejor cazador se le escapa la presa. No te confíes. Sí, puedes haber vivido mucho mundo, pero siempre, siempre serás vulnerable, porque eres una presa de un mundo que está acechando, el pecado que nos asedia. Otras versiones dicen el pecado que está constantemente acechándonos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Estar mirando a ver qué tipos de pecado pueden acecharnos? ¿O la solución es cómo yo afianzo mi comunión con Dios para que esto no tenga fuerza sobre mí? Para que en mi corazón haya un amor más grande que las cosas que me están tentando. Porque esa es la solución. Eso fue lo que finalmente nos recomendó el libro de los Hebreos. De hecho, había una voz, yo creo que esa voz que nos pasa a nosotros, ¿no? La voz del Espíritu Santo, esa voz, en el mundo le dicen la conciencia, pero cuando tú eres un hijo de Dios es la voz del Espíritu que te está mostrando, eso está mal, eso está mal. Y aún así lo hacemos, ¿no? Alguien dijo una vez que el Espíritu Santo es como ese árbitro de fútbol. No sé cuántos de ustedes han oído esta historia, pero él decía, tú estás jugando, ahora que los hombres están en su modo pichanga, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Imagínate que hay un árbitro de fútbol. Todos meten foul, todos. El árbitro dice foul y todos miran al árbitro. Otra vez foul, penal. Nadie le hace caso. Pasan 30 minutos y nadie le hace caso al árbitro. El árbitro agarra sus cosas, mete su ropa, se cambia en el camerino y se va. Porque dice, ¿para qué voy a estar acá si nadie me va a hacer caso? Algo así sucede con la conciencia. Cuando callamos tantas veces la voz del Espíritu Santo, que nos dice, eso no está bien.
eso no está bien. Hay algo que te sientes. Yo no sé si estoy hablando a la iglesia correcta, pero ¿sentimos o no sentimos incomodidad cuando estamos haciendo algo que no está bien? Pero tratamos de manejarla, entre comillas. Tratamos de decir, no importa, eso lo voy a superar. Y de esa forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos callando la voz del Espíritu Santo. Estamos diciendo, no, cállate. Penal, no importa, yo voy a seguir jugando. Foul, no importa, voy a seguir jugando. Hasta que llega un momento en donde la presencia de Dios simplemente dice, pero ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Nadie me hace caso. El amor de Dios siempre estará ahí disponible para ti. La restauración de Dios siempre estará ahí. La mano de Dios siempre va a querer ser extendida a tu vida. Siempre. Pero tú puedes callar esa voz al punto de cauterizar tu conciencia. Y todo comienza con callar poco a poco, ¿no? Shh, shh, yo lo voy a hacer, yo lo manejo. Shh. Pero está mal, no hagas ese negocio, no vayas a ese lugar, no escuches eso, no consumas eso, no hagas esto, no mires así, no hagas esa llamada de teléfono. Tú lo sientes, te molesta, te aflige, como Lot afligía su alma, pero aún así lo haces. Y de esa forma, una vez más, callas la voz de Dios. Y callas, y la vas callando. Y no es que Dios tú le venzas, no es que tú seas más fuerte que Él, pero en tu conciencia estás desalojando la voz de Dios. Y llega un momento en donde ya Dios dice, bueno, no me están haciendo caso. Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus actos. De ahí es donde venimos ya destruidos al Señor, que siempre está esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? Pero tenemos que venir nosotros a Él ya, como el hijo pródigo, ¿no? Ya nosotros tenemos que buscar el camino a casa porque ya el Padre no está con nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora sí vamos a volver a Hebreos capítulo 12 para mencionar un poquito más sobre esto. Miren lo que dice, bueno, otra vez pongan un marcador ahí en Hebreos 12 porque vamos a volver ahí. Pero primero quisiera que me acompañen al libro de Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, por favor. Esta es una historia también muy, muy interesante porque estamos hablando de aquellos hombres que constantemente dicen, yo lo manejo, yo sé. ¿Cuántos de ustedes han escuchado quizás a personas o ustedes mismos lo han dicho, yo sé lo que estoy haciendo? No me digas nada, no te metas conmigo. Yo sé lo que hago, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Cada vez que alguien me dice eso, siempre se enciende una luz ahí. Oye, ¿en serio? ¿Tan experto eres que de verdad sabes lo que estás haciendo? Y ahí los ves, muchas veces los jóvenes, ¿no? Caminando sobre la cuerda floja entre dos edificios. Oye, no, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que esto lo he hecho antes. O ves al otro ahí jugando con fuego. Y el otro jugando con sus clavas de fuego sobre la cuerda floja y en bicicleta. Yo sé lo que estoy haciendo, no te metas conmigo. Claro, después tienes que recoger los pedazos, llamar a la ambulancia, visitar, ¿no? Sí. Pero el problema es que a veces nosotros nos confiamos mucho de yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces viene la siguiente etapa, la etapa en la que Lot puso su casa, porque crece su número de familia, sus propiedades, y pone una casa más cerquita de Sodoma. Y luego otra casa más cerquita, porque finalmente él no estaba pensando, me voy a acercar a Sodoma. Él estaba pensando, voy a construir una casa cerca a la mía. Pero como su corazón ya estaba inclinándose al mal, entonces es automática la construcción hacia el pecado. Poco a poco. Y dice Josué capítulo 9, esto era un momento de guerra. Y habían unos enemigos que sabían, escúchame una cosa, si el diablo no te va a atacar por un lado en el que tú eres fuerte, te va a atacar por un lado en el que nunca te atacó antes. Así funciona. Y estos enemigos del pueblo de Dios maquinaron una estrategia para poder hacer un pacto con los hijos de Dios. Si el enemigo, como en la clásica, ¿no? Que decimos el policía bueno y el policía malo, ¿no? A veces decimos, no, ese amigo es un pecador, ese amigo es lo peor, yo no quiero saber nada de él, ¿no? Y de pronto viene ese amigo y te dice, oye,
estoy leyendo la Biblia. Ya. Tú abres tus puertas, abres tu casa, bajas tu corazón, todo. Y cuando te das cuenta, no estaba leyendo la Biblia. Estaba usando la Biblia para consumir marihuana. Por ejemplo. Pero como cristianos a veces somos tan ingenuos y bajamos la guardia tan rápidamente. Miren, en el caso de Josué, estos enemigos, como sabían que no podían llegar frontalmente porque sabían que para un hijo de Dios hay cosas que son malas, explícitamente malas, entonces idearon una estrategia para engañar. De cualquier manera el enemigo va a querer entrar en tu terreno. Y por eso es que tienes que estar alerta y tienes que estar en comunión con Dios. Estos enemigos lo que hicieron para acercarse al corazón del pueblo de Dios y ser recibidos, porque si era frontalmente y decían, nosotros somos de este lugar, los mataban. Pero para que no los maten, ¿qué hicieron? Hicieron una estrategia. Miren lo que dice el versículo 3. Perdón. Sí, 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, di conmigo, astucia, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados. ¿Saben lo que hicieron ellos? Fingieron un viaje de mucho tiempo porque Josué, que era un estratega, ¿no? Al mejor cazador se le escapa la presa, dijo, uy, si estos sacos están viejos, ¿no? Ahí está el matemático, el ingeniero, el médico, no sé cuántos acá hay de todo eso, que creen que lo saben todo porque tienen un cartón. Escúchame. Al mejor cazador se le escapa la presa. Josué utilizó su análisis de guerra. Un hombre experimentado dijo, a ver, y se le fue la presa, miró el saco y dijo, ya, bueno, según mis conocimientos, este saco tiene más o menos unos 18 días de que era nuevo, y por lo tanto, a ver, vamos a ver el perímetro, sacó su compás, su mapa, su plano, y dijo, ya, estos tienen que venir de un pueblo bien lejano, porque no de los que están cerca de nuestros enemigos. Concluyó que eran de un pueblo muy lejano y que de verdad tenían hambre y que necesitaban ayuda. ¿Y ellos qué habían hecho? Habían conseguido sacos viejos nada más. Y se habían conseguido pan con hongos, mohosas, para que Josué, cuando consulte con su asistente médico, diga, oye, ¿cuánto tiempo tiene? Ahí estaba, el forense. No, el moho se desarrolla en 7 días y después 3 días más para estar marrón y los puntitos blancos salen al 15º día. Perfecto, confirmado. Disculpen si es que estoy ofendiendo la inteligencia de algunos o la experiencia de algunos, pero la verdad es que lo digo por experiencia propia, porque a mí me ha mordido tantas veces ese perro que no quisiera que lo muerda a ustedes. Y a ustedes también les ha mordido, así que no se hagan tampoco. De verdad, seamos humildes para reconocer que no lo sabemos todo y que no tenemos nada dominado si no fuera por la gracia de Dios. Nada, absolutamente nada. Ninguna victoria que tú has tenido es tuya. Todas han sido por la gracia de Dios. Así que el día que tú confíes en ti mismo, ese día es tu primer día de caída. Y la caída no es de un momento a otro. La caída es lenta. Por lo tanto, nuestras decisiones de cada día sí cuentan. Nuestra comunión con Dios de cada día, por pequeña que sea, sí cuenta, porque la caída también es pequeña, paso a paso. Así que sí es importante mantener una comunión con Dios. Sí es importante congregar. Sí es importante leer la Biblia. Entonces luego dice el versículo 14, no voy a contarles toda la historia. El punto es que Josué se la creyó, ¿no? O sea, hizo todo su análisis y dijo, ya, perfecto, ¿no? Ellos son de lejos, no son de nuestros enemigos. Y todo el rato estaban ellos escondiendo sus colmillos, porque sí eran de los enemigos. Pero Josué se la creyó. Al mejor cazador se le escapa la presa. ¿Tú crees que, es que yo soy el mundo? Yo he vivido mundo, ve pastor, así me dicen. Yo he vivido mundo, ve pastor, a mí nadie me la hace. Ya. Después vienes, ¿ya? Después me dices en qué habitación vas a estar de qué hospital para visitarte. Nadie ha vivido suficiente mundo como para ser exonerado de las pruebas, como para poder decir, yo nunca voy a caer. Nadie. De hecho, la palabra incluso dice, cuídate de ti mismo. O sea, suficiente con cuidarnos de otros. Ahora imagínate, cuídate de ti mismo. Tenemos que estar alerta.
Tenemos que vivir en modo alerta constantemente, porque no sabemos si el ataque va a venir frontal o lateral o posterior. No lo sabemos. Josué no estuvo preparado para esto. Él estaba preparado para otras cosas. Quizás confió en eso. La Biblia dice que no consultó con Jehová. Porque dice el versículo 14 del mismo capítulo: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Versículo 15, ¿qué dice? Díganlo fuerte. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Claro, tú y yo lo leemos y decimos: qué tonto Josué. Si fuera al revés, quizás Josué leería tu vida y diría: qué tonto. ¿Cómo puede haber caído en eso? ¿Saben por qué sucede esto? Porque nos confiamos. Y el problema ni siquiera es que nos confiamos, el problema es que al confiarnos estamos celebrando la paz. Y decimos: ya, el mundo no era tan malo después de todo. Mira, yo me di cuenta de esto, lo saqué. No, yo lo saco al toque, dicen algunos, porque tengo experiencia, porque tengo conocimiento. Pero no entendemos que el mal está a la puerta, que el peligro es inminente y que nadie puede librarse si no depende de Dios. Porque repito, las victorias que has tenido ni siquiera han sido tuyas, han sido por la gracia de Dios. Por eso es que necesitamos la gracia de Dios para tener más victorias, las que vendrán. Porque el diablo sabe por dónde te puede atacar. Si no te va a atacar frontalmente, va a buscar la estrategia para llegar a ti. Yo no sé cuál. Cada uno, ¿saben por qué? Lo sé, porque la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. A mí me encanta ese pasaje, ¿saben por qué? Obviamente por el mensaje de que Dios te promete que no vas a caer si dependes de Él, pero más allá de eso, porque el verbo forjar significa hacer a la medida. Y eso quiere decir que el diablo fabrica una arma especial a tu medida, personalizada, customized, para ti y solo para ti. Esa arma no funciona con otro, pero sí contigo, porque conoce todo tu historial, todos tus puntos débiles, todos tus talones de Aquiles, sabe engañarte, sabe ponerle hongo al pan y sabe usar bolsas viejas para que tú, en tu sabiduría humana, digas: no, estos no vienen en son de guerra, vienen en son de paz, pobrecitos, denles de comer, tienen hambre. Usaron sandalias gastadas para que el sastre, experto en sastrería, con su diploma de sastrería, pueda mirar las sandalias y decir: oh, estas sandalias tienen 15 años, pobrecitos, estos deben venir de Júpiter. ¿Están conmigo, hermanos? Mire que piensa estar firme, que no caiga. Pero lo bueno de esto es que Dios no nos deja así. Siempre Dios nos da una estrategia. Todas estas cosas que hemos hablado de Sansón, de Lot, de Josué, hay una cosa en común, y es esta palabrita que se llama la normalización. Hacer las paces con el pecado. Se normaliza el pecado. Díganme que no es cierto el día de hoy que el pecado se ha normalizado. Cosas que antes diríamos que eran inaceptables por una sociedad con cierto grado de moral, hoy en día son condenados aquellos que no están a favor. O sea, no solamente se trata de que a lo malo le llaman bueno, sino que se trata de que aquellos que lo malo le siguen llamando malo son enemigos. Así estamos. Ahora, Hebreos, ahora sí volvemos para poder terminar. Es importante poder seguir leyendo este libro de Hebreos porque ahí está la receta, ahí está la clave para que tú y yo podamos tener victoria. Dios no nos deja huérfanos, Dios no nos deja solos, sino que nos da una salida. Versículo 1, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice así, primera orden, ¿cuál es? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos acecha, constantemente nos está acechando. Entonces dice, número 1, ¿qué peso tienes que deshacerte? ¿De qué peso tienes que deshacerte?
qué actividad tienes que dejar de hacer. Puede ser que la actividad en sí, per se, no sea una actividad pecaminosa, pero puede ser que la hagas con personas que te están contaminando. Ten cuidado. Puede ser que ver televisión no sea pecado, pero puede ser que estés viendo algo que está activando algo en ti que te va a hacer daño. ¿Qué amistad estás consintiendo? ¿Qué conversaciones estás teniendo? ¿Qué videos estás viendo? Yo no sé, o sea, no quiero ser tan específico. Yo creo que cada uno tiene que decir, bueno, esto de aquí es un lastre para mi vida. Este es un peso que me está impidiendo correr como debo correr. ¿Qué pesos son esos que te están frenando para que puedas correr? ¿Por qué? Porque luego dices, pero no entiendo cómo es que no llegué al final de la carrera. Claro, tenías mucho sobrepeso. Cosas que te están haciendo frenar. Y dice el libro de Hebreos, despójate de ese peso y de ese pecado que te estás echando, pero no solamente te quedes ahí, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 2, no solamente es despojarte del peso, de los compromisos que hayas hecho, porque acuérdate que Josué hizo pacto. ¿Y saben qué es lo más triste? No tengo tiempo para contar toda la historia, pero más adelante se descubrió que eran unos impostores. Más adelante se descubrió que eran falsos, que sí eran de los enemigos, que habían hecho toda esta estrategia para engañar a Josué. Pero porque Josué hizo un pacto, sus hijos no pudieron romperlo. Y tuvieron que vivir desde ese día en adelante juntos para siempre, colorín colorado. Ten cuidado de qué tipo de pactos haces, porque esos pactos son largos. Ten cuidado de qué tipo de promesas haces. ¿Cuántos de aquí no han sido chiquillos que se enamoraron por primera vez y le dijiste a ella o a él, te voy a amar para siempre, nunca voy a estar con otra chica, jamás? ¿No? Y pasó el tiempo y sabemos que eso es historia, ¿no? A veces somos prontos para celebrar pactos, para prometer. ¿Cuántas personas no se han tatuado el nombre de ella para después borrárselo? Porque somos prontos para hacer compromisos. Josué, miren, si a Josué se le hicieron, ya pues, dile al que está al costado tuyo, si a Josué se le hicieron, ¿tú quién eres? Dile así. A Josué se le hicieron. Pero el problema, ¿saben qué? Escuchen, a Josué se le hicieron no porque a él le faltó viveza, sino porque a él le faltó consultar con Jehová. Así que no se trata de que si te falta experiencia, busques tener más experiencia. Se trata de que busques más a Dios. Pero cuando estás en comunión con Dios, al toque salta el antivirus, pues. Al toque, eso no entra, eso no entra. Se bloquea. Porque estás en comunión con Dios. Entonces, volviendo a esto, despójate de todo peso. Corre. ¿Por qué? ¿Por qué dice corre? Corre con paciencia. Pero ¿por qué dice corre? ¿Saben por qué? Porque caminar no es suficiente. Y mucho menos estar estático. Porque estamos en un río que está yendo en dirección contraria. Cuando tú te quedas sin hacer nada, te va a arrastrar. Así de simple, te va a arrastrar hacia la otra dirección, a donde no quieres ir. Por eso la palabra dice que tienes que correr, tienes que presionar, porque este es un camino cuesta arriba. Porque a nadie naturalmente le nace hacer cosas buenas. O sí, seamos honestos. Hasta un niño recién nacido le quitan su juguete y le rompen la cabeza a su amigo. Bebito. Esos que tú dices, es un angelito, sí. Angelito. Angelito. Porque es así la naturaleza humana. Por eso dice, corre, porque la naturaleza de este mundo es en contra. Tienes que nadar en contra. Tienes que esforzarte en tener comunión con Dios. Te tiene que costar, porque no es natural. A nadie le nace. Si yo le pregunto a cualquiera acá,
¿Saben qué? ¿A quién le nace regalar su casa a los pobres? Nadie. Porque no es natural. ¿A quién le nace, no sé, cortarse un brazo? A nadie. ¿A quién le nace que necesitamos un hígado? ¿Quién puede donar un hígado? Un riñón, nadie. No es natural, no es normal. Eso tiene que nacer de Dios en nuestra vida. Por eso es que Pablo, el escritor de Hebreos dice, número 1, despójate de ese peso que te está haciendo caminar lento. Y número 2, corre. Tienes que correr. Caminar no es suficiente. Vivimos en tiempos difíciles. Y número 3, no te deja ahí. Porque si solamente te dijera, deja el peso y corre, eso suena muy humanista, ¿no? Yo lo logro por mis propias fuerzas. Yo lo logro por mí mismo. Yo lo puedo lograr. ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Dame la fórmula. Dejo el peso y corro. Entonces, si llego, lo logré yo. Pero no, ahí no se queda, porque luego dice el versículo 2, ¿cómo se corre? Puesto los ojos en Jesús. Porque si corres de otra manera, tampoco vas a llegar. La única forma en la que tu carrera tiene sentido es cuando la corres mirando a Jesús. No hay otro sentido. Porque la otra carrera sin mirar a Jesús se llama religión. Se llama justicia propia. Se llama yo lo logro porque tengo fuerza y voluntad. ¿Y sabes qué? Dios ha clausurado ese camino. Nadie lo puede lograr por fuerza y voluntad. No importa si tú tienes la fuerza de voluntad más férrea del universo, nunca vas a lograr ser agradable a Dios y tener victoria por tu propia fuerza de voluntad. Nunca. Ya cánsate, suelte ese peso, porque eso también es un peso. Y empieza a correr mirando a Jesús. No corras en tus fuerzas, porque no lo vas a lograr solo. Corre mirando a Jesús, porque entre paréntesis explica quién es Jesús. Dice ese versículo, el autor y el consumador de la fe. Eso quiere decir que Él produce en ti el deseo. Él es el que te da la fe, pero luego Él termina, Él se asegura que termines, porque dice que es el consumador. O sea, si tú tienes el deseo de empezar, es porque vino de Él, pero también viene de Él el deseo de terminar. Y la conclusión va a venir de Él. Tienes que creer que Él es el autor y consumador, que cuando Él empieza una obra la va a terminar. Yo no sé cuál es tu desafío, tu reto. Quizás tus enemigos eres tú mismo, ¿no? Tu carácter, tu manera de ser, tu concupiscencia, tus ataduras. Yo no sé cuál es el tuyo, sé cuál es el mío. Pero lo que tú tienes que asegurarte es que Jesús es el autor y el consumador. Si Él pone este deseo en ti y Él está claramente indicándote las cosas que tienes que dejar, lo que tienes que correr y que tienes que poner tus ojos en Él, entre paréntesis dice, Él es el autor y el consumador, es el que comienza y el que termina. Él se asegura que la obra que empezó en ti sea terminada. Por más difícil que parezca el camino, por más imposible que parezca esa carretera, por más fuerte que sea tu concupiscencia, Él es el autor y Él es el consumador. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar. Él es el autor, el consumador. Puedes saber, cuando veo la vida de Lot, esta es mi opinión. A veces yo predico cosas completamente bíblicas que yo creo que no tienen ninguna posibilidad de ser discutidas porque es palabra bíblica, pero a veces tengo opiniones que podemos diferir. En este caso, mi opinión respecto a Lot es que cuando él escogió la llanura, él quizás no estaba necesariamente pecando al escoger la llanura. Él vio algo que le acomodó y quizás, como muchos de nosotros, escogió rápidamente lo que le acomodaba más. Sí, se equivocó porque quizás no consultó, se equivocó porque escogió lo más fácil, se equivocó porque no pensó quiénes eran los enemigos, no hizo el análisis, ¿no? Pero escúchenme, Dios no lo castigó por esa decisión. Lo malo no le vino por esa primera decisión, sino por lo que pasó después. Dice que fue poniendo sus casas más cerca de un pueblo pecaminoso. Y que a él le incomodaba, pero aún así lo seguía haciendo. Yo quisiera que tú te preguntes a ti mismo, ¿qué cosas estás haciendo que no están bien? Que te siguen afligiendo y gracias a Dios por ese malestar. Y gracias a Dios por ese dolor
Gracias a Dios por esa flecha de tu conciencia que te está haciendo sangrar porque te está trayendo al camino correcto. ¿Qué cosas están haciendo en ti, causando malestar? Pero aún así tú dices, no importa, seguiré haciéndolo. Este es el momento de creer en un Jesús que es el autor, pero también el consumador. Este es el momento de creer en un Dios que no solamente empezó la obra en ti, sino que te ha prometido que la va a terminar. Cualquiera que sea tu concupiscencia, cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu atadura, yo no lo sé, pero no hagas las paces y no te confíes en ti mismo. No digas como yo ya sé cómo es esto, a mí no me va a afectar. No digas como Sansón, será como las otras veces que me libré. ¿Quién sabe si esa es la última? ¿Qué le pasó a Sansón? Puedes haber escogido mal como lo hizo Lot, pero aún así, habiendo escogido mal, habiendo puesto tu primera casa en la llanura, puedes empezar a escoger bien. Y puedes empezar a poner la siguiente casa alejándote de Sodoma. ¿Están conmigo? O sea, puedes haber puesto la primera casa peligrosamente cerca de Sodoma, pero la segunda ponla más lejos. Y la tercera más lejos. Para que no se diga de ti lo que se dijo de Lot y que fue poniendo su casa hasta que terminó siendo un dirigente en Sodoma, porque se sentaba a la puerta y etcétera. Sino que se diga, y fue poniendo su casa, puso su primera casa cerca a Sodoma, pero se dio cuenta y Dios lo ayudó y corrió la carrera, puestos los ojos en Jesús, y entendió que no dependía de él y empezó a alejar sus casas de Sodoma, poco a poco, hasta que terminó siendo otra vez vecino de Abraham. Imagínense qué lindo sería eso, del hombre que era su tío, que representaba el patriarcado de Dios en esa nación. Puedes haber escogido mal, puedes haber tomado una mala decisión, pero no tomes dos, no tomes tres. Empieza a enmendar, empieza a darte cuenta. Esa ventana, por favor, no pueden abrirla. Sí, pero alguien ha tenido que empujar de afuera, pues. Se puede caer y es peligroso. Puedes haber tomado la decisión mala, puedes haber abierto la ventana que te dijeron que no abras, pero no la abras dos veces. Ábrela una vez. Construye tu siguiente casa ya lejos. Y tu tercera casa más lejos. Pero entiende que Jesús es el autor y consumador. Corre la carrera, pero no la corras en tu propia fuerza. Corre la carrera mirando a Jesús. Porque vuelvo e insisto en esto, queridos hermanos, si no hemos muerto es por la gracia de Dios. Si no hemos terminado en la peor miseria, es solo por el favor de Dios. No es nada de lo que tú hayas podido lograr en tus propias fuerzas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu palabra, por tu misericordia. Pero yo quiero orar puntualmente, Señor, por mis hermanos, por todos aquellos que aquí de alguna manera estén atados a algo, que quizás se consideraron sabios en poder creer y pretender que pueden manejar el pecado de alguna manera. Señor, tu palabra dice que esta naturaleza no se puede domesticar, tiene que morir. Y para eso está la cruz. Señor, que no hay nadie que puede pensar estar firme que finalmente no termine cayendo. Líbranos, Señor, de la confianza en nosotros mismos. Líbranos de celebrar pactos que después no podamos romper. Líbranos, Señor, de hacer alianzas que después nuestros hijos paguen las consecuencias de ello. Y ayúdanos, Señor, hoy a poder tomar una decisión firme, de poder de verdad despojarnos del peso, correr esta carrera y mirarte a ti, Jesús, sabiendo que el que empezó la buena obra la va a terminar, Señor. Descansamos en ti, Señor, sabiendo que no conocemos todas las estrategias del maligno, pero te conocemos a ti. Y tú, dice tu palabra, nos guardarás en completa paz. Tú, dice tu palabra, librarás nuestros pies de resbalar. Gracias te damos, Señor, nos encomendamos hoy a ti, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos.